La guerra del Yom Kippur. Antecedentes. Esta es la cuarta guerra que ha habido entre el pueblo árabe israelí. Antes de esta viene la guerra de independencia israelí, ocurría en el 1948 al 1949. El conflicto del Canal de Suez, que fue ocurrido en el 1956. La guerra de los 6 días, la cual sucedió en el año 1967. Y luego de esta viene la guerra del Yom Kippur, también conocida como la guerra árabe-israelí, de 1973. Bueno, causas. El territorio israelí, como consecuencia de la guerra de los 6 días, se cuadriplicó. Por el norte controlaban parte de la meseta del Golán y uno de los principales afluentes del río Jordán. Por el este, en Cisjordania, la frontera ahora correría por el río Jordán, aumentando la profundidad estratégica de Israel. A su vez, Israel logró la unificación de Jerusalén y en el sur pasó a controlar todo el Sinaí y el importante estrecho de Tirán a la entrada del Golfo de Aqaba. Debido a esto, Egipto y Siria querían recuperar el Sinaí y los altos del Golán. Además, el presidente de Egipto quería reabrir el canal Suez. Gracias a todo esto comenzó la guerra. El conflicto comenzó con un ataque árabe sorpresa a las posiciones israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, que además se produjo durante el mes sagrado musulmán de Ramadán. Las fuerzas israelíes fueron totalmente sorprendidas, tardando varios días en reaccionar y pasar a la ofensiva. En el frente sur, el ejército egipcio cruzó el canal y ocupó la ribera oriental, creando una cabeza de puente. Las fuerzas israelíes se vieron forzadas a retroceder hasta los denominados Pasos del Sinaí. El 9 de octubre, los egipcios celebraron sus triunfos e iniciaron una pausa operacional y desde ese momento se vieron obligados a defender esa posición, lo que concretaron eficazmente, obligando a los israelíes a buscar otros métodos para revertir la situación estratégica. El día 14, los egipcios lanzaron una nueva ofensiva para distraer medios del frente sirio, pero al día siguiente fueron replicadas por los israelíes, que atravesaron el canal en una audaz maniobra y llegaron a sitiar la ciudad de Suez. El día 22 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó el cese del fuego, el que fue aceptado por ambos países y concretando efectivamente el 24 de ese mes. Consecuencias. Israel tuvo que aceptar el comienzo de las negociaciones, pero con la presión de la ONU encima. El ejército árabe volvió a tener prestigio y constituyó una clara demostración de solidaridad entre los estados árabes. Y también se logró que los gobiernos árabes priorizaran la diplomacia cuando hayan problemas de territorio. Además, el presidente Sadat logró uno de los objetivos más importantes: romper el punto muerto político y militar en el que estaba la situación. También, el 31 de mayo de 1974, se firmó un acuerdo en Ginebra, abandonando Israel una parte del Golán y volviendo a las posiciones del Alto del Fuego de 1967. Una fuerza de paz se instaló entre ambos ejércitos. Pero la consecuencia más importante fue el acuerdo de Camp David, firmado el 17 de septiembre de 1978. En este, Egipto e Israel firmaron la paz, poniendo fin a los problemas territoriales entre ambos países. Los países en guerra tenían los apoyos de las dos superpotencias protagonistas de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a Israel y la URSS a los países árabes. El acontecimiento más importante fue la sustitución de la URSS como potencia protectora de Egipto, papel que se le pasó a Estados Unidos. La URSS, al ver que a los árabes no les estaban yendo muy bien, solicitó a Estados Unidos que los dos intervinieran para frenar el conflicto. Estados Unidos fue el mediador entre Israel y los países árabes en el acuerdo de Camp David. Se polarizó aún más el antagonismo entre los bloques de países árabes e Israel. Esto con el agravante de que Estados Unidos apoyaran a Israel y la URSS los países árabes. Conclusión. Aunque se firmó un tratado de paz en Israel, durante todos estos años no ha cambiado nada y siguen igual de enemigos estos países, ya que cualquier problema entre estos países, incluso el más mínimo, podría comenzar una guerra.